leído ahí en Mateo, pueden sentarse mis hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Mateo 16, 18 hace parte de un contexto en el cual el Señor Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos comienzan a decirle, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, y luego le hace una pregunta a uno personal y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Cuántos han leído esa palabra? Amén. Y entonces cuando Jesús ve esta respuesta, Él le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es donde viene esa palabra que le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? Amén. También te dirá, esa palabra yo la he escuchado, es una enseñanza de pronto muy básica, otros de pronto no la han recibido, gloria al Señor, pero esta es la palabra que Dios me ha inquietado para traer en esta mañana. Amén. Siempre Dios quiere recordarnos, siempre Dios quiere estar ahí haciendo énfasis en su palabra, porque ella es la que nos da vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor le dice sobre esta roca, quiere decir sobre este fundamento. Amén. Y no es que Pedro sea el fundamento, como de pronto en la iglesia tradicional nos enseñaron de que Pedro era el fundamento. No, el fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa una asamblea o reunión de personas formada por aquellas que tienen en común una fe en Dios. Entonces, algunas personas dicen: voy para la iglesia. Y es común escucharlo, ¿verdad? Pero es que la iglesia no son las cuatro paredes. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio físico. Amén. La iglesia no es un lugar. La iglesia es una asamblea de personas, una reunión de personas. Amén. Aunque la iglesia, aleluya, esté en cualquier lugar del mundo, aunque esté un grupo aquí, otro allá en China, todos son iglesia. Amén. Porque todos tenemos en común la fe en Dios. Amén. La iglesia tiene el llamado a ser un pueblo diferente, siguiendo el ejemplo de Jesús y también de los apóstoles. Amén. Entonces, cuando el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba diciendo la voy a edificar sobre Pedro. No, porque Pedro es un hombre, fue un hombre, amén, común y corriente. El verdadero fundamento es sobre aquella revelación que dijo Pedro. Amén. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese fundamento de creer en Cristo es que es edificada la iglesia, es que es fundamentada la iglesia. Amén. Así que si tú estás aquí y tú te consideras la iglesia del Señor, es porque has creído en Jesucristo. Amén. Porque si tú no tienes como fundamento en tu corazón a Jesucristo, entonces no eres parte de la iglesia. Te invitaría a que puedas hacerlo, a que puedas tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo, para que Él sea tu fundamento, para que Él sea tu roca fuerte. Amén. Esa roca que dice ahí la palabra. Amén. Gloria al Señor. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué bendición! Hay una promesa que Dios va a guardar a su iglesia, que el enemigo no va a poder destruirla. Por eso es que a través de los tiempos la iglesia cristiana ha permanecido. Amén. Amén. A ver, ¿quién de los que están aquí sabe cuál fue el origen de la iglesia? Estamos en escuela dominical. A mí me gusta preguntar. Alguien puede decir: yo creo, yo he escuchado, yo entiendo que fue así.
Amén, muy bien. Sí, porque es que a veces, al principio cuando yo conocí el Evangelio, yo pensaba que la iglesia había nacido allá en el Imperio Romano. Yo pensaba que la iglesia era aquella de la cual Dios nos sacó, ¿verdad? De la tradicional. Y yo no entendía muchas cosas, pero escudriñando la palabra nos damos cuenta que la iglesia del Señor no nació del Imperio Romano. La iglesia del Señor no nació, aleluya, de hombre alguno. La iglesia del Señor nació de una manera gloriosa, poderosa, en el día del Pentecostés. Amén. Porque los discípulos estaban reunidos esperando la promesa del Señor, esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que allí, en ese lugar donde estaban los 120 aproximadamente, de pronto había más, allí descendió el Espíritu Santo y los hizo hablar en nuevas lenguas y comenzaron a ser llenos de su poder. Fue un comienzo glorioso, habían señales, habían milagros. Dice que se multiplicó tanto esa iglesia que fue creciendo numerosamente. Amén. Y vivían de una manera tan especial. Entonces, el comienzo de la iglesia nos da un ejemplo de algo poderoso. Amén. A través de los tiempos, aleluya, esto se ha ido perdiendo. Gloria a Dios. Porque Dios comenzó a manifestar su poder a través de los apóstoles. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Dice que ellos tenían favor para con todos, que compartían todas las cosas, que estaban todos juntos y todos lo tenían en común. O sea que nos da un ejemplo de un amor y de una unidad tan perfecta. Ellos no les importaba si no era adorar a Dios. Amén. Ellos estaban pendientes unos de otros, de que nada le faltara a su hermano, porque tenían ese verdadero amor. Amén. Pero tristemente se está cumpliendo la palabra. Se dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Y por eso es que vemos que hoy en la iglesia no se mueve nada. A veces no hay milagros, no hay sanidades, no hay poder. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado la presencia de Dios. Amén. Pero para eso Dios siempre está dando su palabra. Para que recordemos el principio, para que miremos hacia la Escritura y veamos en qué área le estamos fallando o qué cosas tenemos que fortalecer. Amén. Amén. Como tú y yo somos iglesia, esta palabra es para nosotros. Amén. Amén. Porque Dios quiere que su iglesia siga siendo una iglesia de poder, una iglesia de comunión, una iglesia de amor. Amén. Así comenzó la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como de pronto muchos le llaman. Aleluya. Y ahí comenzó Dios a manifestarse, ¿verdad? Fue creciendo, fue perseguida, se extendió el evangelio hasta llegar a nosotros. Gloria al Señor. El inicio de la iglesia fue, aleluya, el día del Pentecostés. Amén. Cuando la promesa de Dios se cumplió. A partir de allí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que sentirnos privilegiados de hacer parte de la iglesia del Señor. Según la Escritura, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5:23. Dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces vemos que ahí la palabra nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo, ¿verdad? Y pone un ejemplo entre la pareja, ¿verdad? El varón en la cabeza del hogar. Asimismo, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Entonces la iglesia no puede funcionar sola si no está unida a Cristo. Amén. Amén. Si nosotros sacamos a Cristo de la iglesia pierde su sentido. Entonces es un cuerpo muerto, porque no tiene cabeza. Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Amén. Por eso no podemos desligar el poder de Dios, la palabra de Dios de la iglesia. Tristemente muchas personas, aleluya, en estos tiempos están viviendo un evangelio muy lejos de Cristo. Están viviendo
de una manera que Dios no quiere que vivan. Están separados del Señor. Bueno, pero de eso un día tendrán que darle cuenta a Dios, amén. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la asamblea de los hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Los creyentes es la iglesia. Amén. No es el templo, amén. No es el edificio físico. La iglesia no es un club social donde vamos a entretenernos, porque hay personas que dicen, me voy para la iglesia porque no tengo nada que hacer, voy a entretenerme, voy a pasar el tiempo. No, la iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual venimos a llenarnos más y más de su presencia. Amén. Amén. Porque dice la palabra que así como el cuerpo tiene varios miembros, tienen que estar unidos, tienen que estar nutriéndose de unos con otros, del aleluya, de todo ese organismo, ¿verdad? Amén. Así la iglesia tiene que estar unida a Cristo para que vaya creciendo y fortaleciéndose cada día más en el Señor. Por eso nosotros necesitamos venir a congregarnos. Amén. Amén. Porque aquí el Señor nos enseña, nos alimenta. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Por eso en la iglesia no puede haber shows, no puede haber esas cosas, porque es que aquí no se viene a entretener a la gente. Aquí se viene a enseñar la palabra. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí se viene a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alaba. La iglesia no es un lugar para sacar provecho económico. Amén. Hay muchas personas que creen que por ser cristiano es que van a enriquecerse. Y dicen, yo voy a ser pastor, voy a fundar una iglesia para llenar mis bolsillos. Para que me inviten a predicar y me den mucho dinero. Pero no, esa es una visión errada. Amén. Porque es que Dios no quiere que nosotros lo busquemos para obtener beneficios económicos o sociales o políticos. No, Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él para que seamos salvos. Amén. Amén. Porque dice ahí en Efesios 5:23 que nosotros somos su cuerpo y Él es nuestro Salvador. Si para nosotros Cristo no es nuestro Salvador, entonces estamos perdiendo el tiempo con congregarnos, con bautizarnos, con decir soy creyente, porque no tenemos una visión clara de qué es lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que buscar al Señor para hallar salvación, para que nuestra alma no se pierda, para que nuestro nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Amén. No tenemos que regocijarnos en otras cosas, sino que nuestro nombre esté allá en los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más no es la iglesia? La iglesia no es un lugar donde nos van a complacer en todo. Hay personas que dicen, voy a la iglesia porque es que estoy triste y yo quiero hallar consuelo. Sí, aquí hay consuelo porque el Señor es nuestro consolador. Amén. Pero no podemos pensar que nos van ¿cómo es la palabra? A pellizcar todo lo que nosotros queremos. No, es que si no me dejan hacer esto, yo me voy de ese lugar. Yo no me congrego más con ese pastor porque es que no me quiere aceptar lo que yo digo. Imagínense, si el Señor hubiera complacido a todos sus discípulos, no hubiera hecho las cosas correctamente, ¿verdad? Cuando Él le dijo a los discípulos, vayan allá a tal aldea y díganle que yo voy para allá, los mandó adelante. Y ellos no los quisieron recibir, ellos se devolvieron. Y le dijeron, Señor, es que no los quisieron recibir. ¿Será que le pedimos que caiga fuego del cielo sobre ellos? El Señor le dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Amén. ¿Qué tal ellos cómo pretendían que el Señor iba a aceptar ese capricho? ¿Verdad? No, porque no me aceptaron, que se quemen. Tremendo. No, Dios es un Dios de amor. Amén. Amén. Y en la iglesia no puedo ser un niño chiquito, un niño que va a hacer pataletas y que tienen que aceptar lo que yo quiera. En la iglesia hay leyes, hay orden. Y yo soy la que tengo que sujetarme. Amén. Claro que si es algo que se sale de la palabra, usted con amor puede decirle, no, pastor, pero venga acá. La Biblia no me dice esto, ¿verdad? Con respeto.
hermano, usted se equivocó porque usted dijo tal cosa. Yo lo obedezco, pero en esto no, porque esto no le agrada a Dios. ¿Verdad? Es diferente a de pronto querer yo imponer mis leyes, mis pensamientos dentro de la iglesia. Amén. Porque para eso Dios colocó el orden en la iglesia. Para eso Él colocó los pastores, los líderes, los diáconos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque si no, todo esto fuera un desorden. ¿Verdad? Todo el mundo llegara a la hora que quisiera. El que se hiciera culto el día que no quisieran hacer culto no lo hicieran. Todo un desorden. Pero la iglesia tiene un orden. Amén. Amén. Por eso la iglesia es algo diferente al mundo. En el mundo hay desorden, en el mundo hay mentira, pero en la iglesia tiene que ser todo diferente. Porque somos llamados a ser un pueblo diferente. Amén. Un pueblo que salió del pecado, un pueblo que sacó al Señor del lodo cenagoso. Y usted dirá, pero yo no era tan tremendo, pero todos estábamos en pecado. Amén. Todos, dice la palabra, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos llegar al Señor. Amén. Todos necesitamos decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. Y aquí estamos caminando con el Señor. Entonces la iglesia es un lugar de restauración, es un lugar de crecimiento. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde nos reunimos. Esa congregación es el lugar donde nos restauramos, donde el Señor quiere corregirnos día tras día, donde el Señor quiere perfeccionarnos con su palabra, con su amor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y por eso tenemos que mantenernos, aleluya, buscando al Señor, entendiendo que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Amén. Que no podemos separarnos de Él. Amén. Porque dice la palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es el fundamento o piedra angular de la iglesia. ¿Verdad? Ahí lo vimos en Mateo 16, 18, también en 1 Pedro 2, del 4 al 7, hay otra palabra que se refiere a esto. Gloria a Dios. 1 Pedro 2, versículo 4. Dice la palabra: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién se está refiriendo? A Jesucristo. Él es la piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en Él, es precioso ser la cabeza del ángulo. Amén. Vemos ahí esa palabra tan hermosa en la cual nos habla de una manera simbólica, en la cual nos enseña que Jesucristo es la piedra viva, es esa piedra angular. Yo no sé mucho de construcción, pero sí entiendo que la piedra angular es algo muy importante, que si no se coloca, el edificio no queda bien, algo así. Entonces, así es el Señor. Si el Señor no está en medio de una congregación, no hay sentido. ¿Amén? Amén. Pero si el Señor está aquí, nos gozamos porque Él es precioso. Amén. Porque hemos creído en Él. Amén. Dice, para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, entonces es esa piedra que han desechado, pero que un día se van a dar cuenta de que Él es la cabeza del ángulo, que sin Él nada es posible. Amén. Amén. Entonces, muchas personas creen que pueden edificar sin Cristo. Sin Cristo no se puede edificar nada. Amén. Porque Él es el fundamento, Él es la piedra del ángulo, Él es lo más importante. ¿Qué le vamos a enseñar a las personas si no tenemos a Cristo, si no tenemos su palabra? Entonces ya eso es una falsa doctrina.
Y eso sería una secta. Amén. Porque lo que la iglesia debe enseñar es la palabra de Cristo. Amén. A su nombre. Y por eso se recalca que la iglesia tiene como fundamento a Cristo. Cuando una persona es nueva de congregarse, hay que enseñarle la palabra, hay que decirle que tiene que creer en Cristo, que tiene que buscarle a Él, que no tiene que mirar lo que pasa a su alrededor. Muchas cosas hay que enseñarle, pero a veces no le enseñamos la palabra. Y esa persona no crea un fundamento en sí, y por eso se desvían. Por eso normalmente los vemos allá en el mundo, porque descuidamos esas almas que tienen ese deseo, como yo un día tenía el deseo de conocer a Dios. Yo quería conocer de Dios, pero no sabía a dónde ir, no sabía a quién buscar. Busqué muchas cosas que falsa doctrina, que yo no sabía que eran falsas, porque pensaba que ahí podían enseñarme de Dios. Pero gloria le doy al Señor, porque un día un hermanito me invitó a este lugar, a una campaña, y de ahí en adelante empecé a congregarme. ¿Amén? De ahí en adelante empecé a aprender, aunque de pronto no tuve un maestro en mi casa, alguien que pueda enseñarme directamente, pero cada vez que venía a este lugar iba aprendiendo algo, iba aprendiendo. Amén. Y eso me ayudó a fundamentarme en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Esas almas que vienen aquí sedientas de la palabra, nosotros les podamos enseñar, les podamos mostrar a Cristo con nuestro ejemplo. Amén. Amén. Y con la palabra del Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver para qué fue colocada la iglesia en la tierra. ¿Para qué cree usted que fue colocada la iglesia aquí en la tierra? A ver, antes de yo leer lo que tengo aquí, quisiera escuchar una opinión. ¿Cómo? Para enseñar la palabra de Dios. ¿Quién más quiere participar? Amén. La iglesia ha sido colocada en la tierra para mostrar a Cristo al mundo a través de su ejemplo y la predicación del Evangelio. Amén. Vamos a ver en Mateo 5, 13 al 16, donde nos dice el Señor esto. Amén. Mateo 5, 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces vemos ahí que esta palabra nos habla que somos la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a la comida, ¿verdad? Amén. Y también para conservar, te guarda una carne. Bueno, anteriormente que no había las neveras, los empleadores usaban la sal para conservar la carne, el pescado, aún todavía lo hacen, ¿verdad? Para que ese alimento se conserve. Entonces, así es la iglesia. La iglesia tiene el poder de Dios, la iglesia tiene el gusto que el mundo no tiene. Amén. Por eso la iglesia no puede ponerse a la par del mundo. La iglesia tiene que ser diferente. Que aquellos que están allá afuera sientan que en nosotros hay algo especial. Amén. Amén. Que sientan ese sabor de Cristo cuando usted habla, donde usted va, ahí vean que Cristo está en su vida, que está en mi vida. Amén. Pero dice que si la sal se desvaneciere, ¿para qué es? ¿Con qué será salada? No sirve para nada. Gloria a Dios. La iglesia presta un servicio muy especial. Amén. Y es llevar el amor de Cristo, darle sabor a este mundo. El sabor es el amor de Cristo. Es, aleluya, ese poder, esa manifestación de Dios que nos hace diferentes, que nos hace comportarnos diferentes. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso no podemos imitar lo que estaba en el mundo, sino nosotros hacer que ellos vean a Cristo a través de nuestras vidas. Amén. También dice que somos la luz del mundo, ¿verdad? Obvio, la luz para iluminar en medio de las tinieblas, ¿cierto? Si se va la luz, usted corre y prende una velita o una lámpara recargable, ¿verdad? Porque no nos gusta la oscuridad.
es necesario que tú y yo le llevemos esa luz espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como una luz usted no la va a prender y la va a tapar, así tampoco nosotros no podemos quedarnos encerrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, y no decirle al vecino, oye, Cristo te ama, Dios te puede ayudar, ¿verdad? Mostrarle con nuestro ejemplo, ¿verdad? Que si mi amigo, mi vecino me necesita, venga, yo lo acompaño, tome, vea, aquí usted ya tiene esta ayuda, ¿verdad? Ahí está reflejando la iglesia la luz de Cristo. Nosotros somos la luz de este mundo, pero si la iglesia se cierra a sí misma y no refleja esa luz, entonces no está cumpliendo el propósito Amén. por el cual Dios la colocó. Dice que si así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Pero tristemente a veces mostramos malas obras, somos egoístas, ¿verdad? No nos gusta servir a las personas. A veces practicamos algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y entonces ellos, en vez de glorificar a Dios, dicen, y eso que es cristiano, mira lo que hace. Comienzan a señalar y a vituperar el nombre de Cristo, pero es por causa nuestra. Por eso es que nosotros tenemos que entender que somos la iglesia del Señor. Amén. Que no somos cualquiera. Usted no es uno más del montón, o usted es uno más del montón. No, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Jesús caminaba, le seguían multitudes. Pero también dice, le seguían multitudes y los apóstoles. Había una diferencia entre la multitud y los apóstoles, porque los apóstoles estaban cerca de él, estaban conociendo de él. Amén. En cambio, la multitud solamente le seguía por seguirle. Así nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser sal para esta tierra y tenemos que ser luz para Amén. Amén. Que no se nos olvide eso. Amén. Gloria a Dios, porque a veces pasamos por momentos en los cuales se pone a prueba nuestra vida y tenemos que practicar lo que oímos aquí en la escuela dominical. Amén. Que no seamos oidores olvidadizos. Ya su nombre. Gloria a Dios. Entonces estamos llamados a mostrar a Cristo a través de nuestro ejemplo y de la predicación del Evangelio. Mateo 28, 19 al 20 es un pasaje bastante leído, bastante conocido, donde nos manda el Señor a predicar. Yo no sé predicar, dirán algunos. Pero el Señor nos dice aquí 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si el Señor está con nosotros, nosotros podemos predicar el Evangelio. Aunque usted no lo haga desde el altar, pero usted puede predicar el Evangelio. Amén. También dice en Marcos, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si usted se encuentra un niño, predíquele. Si usted se encuentra un joven, predíquele. A veces nada más queremos predicarle a una persona y a otra no, ¿verdad? Yo le predico así que está bien vestido, pero aquel que está por allá tirado en el suelo con esa ropa sucia no, porque me da miedo. El Señor dice, predicad a toda criatura. Entonces la iglesia está llamada a predicar. A veces creemos que los predicadores nada más son los que se suben aquí, nada más el pastor. No, cada uno de nosotros tenemos un llamado a predicar. Amén. Amén. Para eso tenemos que escudriñar la palabra diario, para eso tenemos que buscar a Dios en oración, llenarnos de Él, para que cuando nuestra boca se abra, salga esa palabra, salga identificadora que esa persona espera. Hay muchas personas que están esperando por ti, están esperando por una palabra. Yo recuerdo cuando estaba estudiando un curso del SENA, había una amiga, una compañera que empezaba a hablar conmigo siempre y me contaba sus cosas, yo la veía triste y ella me comenzaba a contar. Entonces yo comenzaba a hablarle la palabra, compartirle ahí todo lo que en el momento me venía a la mente. Y pasó el tiempo, yo terminé el curso, dejé de verla. Un día me la encontré
Y me sorprendí tanto y me gocé, porque la vi con un vestido largo. Iba con el esposo. Incluso estaba, creo que embarazada, algo así, pero no la pude saludar. Otro día sí me la encontré de frente y me dijo: ay, Edis, ¿sabes que yo soy cristiana? Mi suegra que tanto peleaba conmigo también es cristiana. Mi esposo también. Amén. Yo me gocé tanto porque yo dije: gracias, Señor, porque pues yo le sembré la palabra en ese tiempo y mira, dio su fruto. Amén. ¿Verdad? Y a veces nos desanimamos porque decimos: porque yo le predico a ese vecino, a ese amigo mío, no quiere hacer caso. No nos cansemos, ¿ven? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿verdad? Amén. Aunque usted de pronto no vea más a esa persona, pero esta persona se puede convertir y volverse un siervo de Dios por allá en otro lugar, ¿verdad? Gloria a Dios, pero tenemos que hacerlo. Si nosotros callamos, dice la palabra que las piedras hablarán. Amén. Amén. Entonces, ¿es mejor que hable la iglesia o que hable las piedras? ¿De qué dice? La iglesia. La iglesia, para eso Dios puso la iglesia. Amén. O si no, ¿para qué estamos? No es para reunirnos aquí, mirarnos las caras y saludarnos y abrazarnos. No, es para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Amén. Dios no quiere gente que se congregue nada más, como dicen allá en Carmona, calentando sillas. Decía un varón allá, un tío de mi esposo: aquí hay puro calentar sillas. Yo decía: bueno, Señor, tú sabrás. Dios no quiere eso, amén. Dios quiere gente que pueda cumplir el propósito por el cual Dios le ha colocado en esta tierra. Si somos iglesia, es para reflejar a Cristo con nuestro comportamiento y para predicarle a las personas. Amén. Y por eso es que vemos que las sectas, la falsa doctrina, crecen, porque ellos salen tempranito. No se encuentran por ahí unos parados, unos papelitos. A las 6, 7 de la mañana. Tocan la puerta. Y la persona está por allá lavando. Se lo encuentran en unos buses, en los hospitales, en todas partes. Y la iglesia cristiana, que es la que tiene la verdad, ¿dónde está? Escondida en las cuatro paredes, peleando con el hermano, que no me miró, que no me saludó, que se lo voy a hacer pastor, que no lo pongo a participar. Y el Señor allá mirando dirá: mira, si yo no los puse para eso. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. La iglesia cumple un papel muy fundamental aquí en la tierra. Porque creen que aquí en Colombia no pasan cosas peores. Porque hay una iglesia. Amén. Amén. Porque es que la iglesia también ha sido puesta para orar. Amén. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Dice en Gloria a Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, ahí nos da instrucciones acerca de la oración. Gloria al Señor, aleluya. 1 de Timoteo 2, versículo 1 hasta el 4. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A quién le da este mensaje el Señor? A nosotros. A la iglesia. Amén. Nos exhorta, nos anima a que hagamos oración. Amén. A que vivamos en oración. No a que vivamos en chisme. No a que vivamos en las redes sociales. No a que vivamos bien ocupando nuestro tiempo en otras cosas. A que vivamos orando. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Amén. Amén. ¿A quién más le toca? Sino a la iglesia, orar. ¿Cuántos oran por el presidente? Amén. Amén. Tenemos que orar, porque ese es un hombre impío, un hombre que no tiene temor de Dios. Amén. Hay que orar por los senadores, por los gobernadores, por los alcaldes. Amén. Hay que orar hasta por los policías. ¿Por cuántas personas hay que orar? Y a veces te dirás: ay, es que orar por todo eso, qué flojera. Pero es que Dios nos manda a orar por los que están en eminencia. Dios nos manda a orar por todos los hombres para que sean salvos. Ay, ya tú te salvaste y ya. Y los demás que se pierden. No, Dios nos llama a orar. Por una oración estamos
nosotros aquí. Amén. Alguien oró para que nosotros nos convirtiéramos. Amén. Y ahora no queremos orar por los que están allá afuera. A ese borrachón que se pierde. No. Hay que orar por el borracho, por el drogadicto, por el homosexual, por esa mujer que está allá en esos lugares de prostíbulo. Amén. Para que Dios tenga misericordia. Para eso es llamada la iglesia. Amén. Pero a veces no lo hacemos. Amén. Amén. Cuando Pedro estuvo preso, ¿a quién era el que estaba haciendo oración? Mire, eso lo dice en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces esto no es cuestión de orar un día y ya no lo más. Orar sin cesar. Dice que Pedro estaba ¿dónde? En la cárcel. Lo estaban custodiando 4 soldados. Hechos 12:5. Entonces Pedro estaba preso. ¿Pero qué había hecho Pedro? Pedro no había hecho nada, pero lo metieron preso. Y Pedro era, por decir algo, el pastor en ese momento. Entonces la iglesia no se quedó de brazos cruzados, no se puso a llorar y a lamentar. La iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué creen que pasó? Ahí mismo en el siguiente pasaje lo dice: Pedro es librado de la cárcel. Si usted no lo ha leído, se lo dejo estar en gloria en su casa. Hechos 12:6 en adelante. Cuando Dios respondió la oración de la iglesia, porque es que no se puso a orar solamente una oveja. Todos juntos comenzaron a orar con un mismo propósito. Amén. Gloria a Dios. La oración es fuente de poder. Amén. Dice que la oración del justo puede mucho. Entonces la iglesia está llamada a orar. Amén. A orar, a interceder, a pedir misericordia. Estamos viviendo tiempos difíciles. Si la iglesia en ese tiempo oraba, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? Amén. Que ahora sí está bien tremendo. Amén. Entonces la iglesia está llamada, está puesta en la tierra también para orar, para servir. ¿Cuánto le gusta servir? Amén. Sabía que Cristo le ama. Gloria a Dios. Gálatas 5:13, gloria al Señor, aleluya. Amén. Gálatas 5:13 y 14 para los que están apuntando la cita. Gálatas 5:13 y 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer el 15 también, mira lo que dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fuerte. La iglesia está llamada también para servir. Servirnos unos a otros, pero yo creo que también servir a los que están afuera. Amén. No hacer acepción de personas. Pero imagínense, dice ahí que tenemos que amarnos, porque el que sirve es porque ama, ¿verdad? Amén. Porque el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros le imitamos a Él, le seguimos a Él. Entonces, dice que toda la ley se cumple en el amor, pero dice el 15: pero si os mordéis y os coméis uno a otro. Tremendo. ¿Será que esto se da en la iglesia? Que no queremos comer, nos queremos morder. No físicamente, pero sí se da que a veces se presentan esos choques, esos problemas. Yo no me voy con ese hermano, yo no voy con esa hermana. Siempre estamos ahí como un problemita. Voy a contar algo de esa parte. Es el amor. Amén. Cuando nosotros estamos creciendo en el evangelio y nos encontramos con todas esas cosas, pero si no meten el proceso para que tengamos que cosas que digan, que rechazan, que odian, que dicen toda clase de palabras deshonestas, no importa lo que te digan, siempre ama. Ama no importa. Amén. Amén. Por eso es que el Señor dice que el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad?
que esté bien. En la iglesia no puede haber esto. Sí se da, porque a veces son procesos y conocer hermanos. Pero ahí no podemos quedarnos estancados. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que servirle aunque esa persona no nos sirva a nosotros. ¿Verdad? Y yo le voy a servir a más al hermano tal porque ese hermano sí es bien conmigo. Sí. Pero al otro no porque ese no. Tenemos que amar aunque no nos den nada, aunque no nos ayuden a nosotros. Amén. Porque el Señor lo hizo, ¿verdad? Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. ¿Para qué más fue llamada la iglesia? Para guardarse en santidad para Dios. Gloria al Señor. 1 Juan 3:3 y Santiago 1:27. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. Dios quiere que su iglesia se guarde en santidad para Él. Y sabemos que la santidad es completa, ¿verdad? Como dice en Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. La iglesia no puede contaminarse con el pecado, con las cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que guardarnos en santidad, tenemos que purificarnos cada día más en Él, así como Él es puro. Amén. También dice en Santiago 1:27. Dentro de ese versículo nos habla algo que tiene que ver con este tema. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia está llamada a guardarse sin mancha. Amén. Porque es que Cristo va a venir por esa iglesia sin mancha, sin arruga. Dice que Él, aleluya, se entregó a sí mismo por una iglesia sin mancha, sin arruga, porque un día va a venir a buscarla para presentársela a su Padre Celestial. Amén. No se nos puede olvidar que somos un pueblo diferente, que somos la iglesia del Señor, que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está puesta para mostrar a Cristo, para predicar a Cristo, para servir, para adorar a Dios, para guardarnos para el Señor. Amén. La iglesia tiene actitudes y comportamientos diferentes al del mundo. Por eso nosotros tenemos que guardarnos sin mancha para el Señor. No podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Amén. Alguien dijo que las aves vuelen, pero que no hagan nido en tu cabeza. Amén. Gloria al Señor. ¿Para qué más es puesta la iglesia? Para guardarnos en unidad. Amén. Y esto es algo que es de pronto un poco difícil, porque somos diferentes, somos personas con diferentes pensamientos y siempre pronto va a haber desacuerdo, y es normal, pero Dios quiere que haya una unidad en el espíritu. Amén. Que si hay una visión en la iglesia, yo tengo que estar unida a esa visión. Amén. Gloria al Señor. Lo dice ahí en Efesios 4, nos habla de la unidad del Espíritu. Amén. Esto no lo tenía yo anotado ahí. Bueno, el Señor me ha puesto esto también. Porque la iglesia está llamada a no estar en división, en contienda. No podemos perder el tiempo en esas cosas. Tenemos que estar unidos. Amén. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa solícitos? Dispuestos. No es fácil unirme con el otro. No es fácil porque yo tengo una costumbre y el otro tiene otra. Pero en el Señor tenemos que dejar de lado todos nuestros argumentos, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y pensar como Cristo. Amén. Y tenemos que estar dispuestos a unirnos, a guardar esa unidad. Amén. Que si el pastor dice, bueno, vamos a hacer, son 3 días de ayuno, yo me uno a esa visión y voy a ayunar con la iglesia, porque soy parte de ese cuerpo. Amén. Voy a orar por los enfermos, voy a orar por esta petición que tenemos en la iglesia. Estoy unida en el Espíritu, porque de pronto
Usted no puede venir acá al devocional porque está en su casa, está unido en oración, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, es necesario la unidad. No podemos estar uno por un lado y otro por otro. Tiene que haber unidad en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Porque la iglesia es un pueblo diferente. La iglesia está llamado a salir fuera de este mundo. Aunque estemos en este mundo, no hacemos parte de este mundo. Amén. ¿Alguna pregunta? Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer una última cita ya para terminar. 2 Timoteo 2:14. Mire cómo dice, recuérdales. Mira, estoy recordando. Me estoy recordando a mí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ven? Vemos que hay personas que les gusta entrar en contienda sobre doctrinas, sobre muchos temas, y esto, en vez de atraer a las almas, los aleja. Amén. Si usted en algo no está de acuerdo con su hermano, ore y hable con él, de pronto en una parte adecuada, pero no entre en contiendas, confronten con la palabra. Amén. Que todo en la palabra hay claridad para todo. Amén. Hay veces que uno entiende una cosa de una manera, pero no es así, es como el Señor lo ha enseñado. Y hay de pronto usted lee un pasaje aquí, y usted lo entiende de una manera, pero hay otros pasajes que le explican, le amplían eso, y ya usted sale de la duda, ¿verdad? Pero a veces se enfrasca a la persona en un pensamiento, en algo ahí, y eso lo que genera es contienda. Y Dios no nos llama a que perdamos el tiempo en esas cosas. Dice aquí que recuérdales que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que al contrario que es perdición para los oyentes. Aquellos que oyen dicen, mira, pero si ellos son cristianos, están fallando. Yo que voy a buscar a esa iglesia, yo que voy a ir a buscar a ese Cristo que ellos dicen, si ellos mismos no caben. Tremendo. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos presentemos ante Él como obrero aprobado, que sepamos usar la palabra, que evitemos esas vanas palabrerías, esas vanas conversaciones que lo que trae es desánimo a las personas que nos rodean. Eso es lo que nos trae es enredo a nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que saber que la iglesia es muy importante, que la iglesia es la amada del Señor, la esposa que Él viene a buscar. No podemos salirnos del contexto de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Amén. Gloria al Señor, que hayamos entendido qué es la iglesia.